retomando el tema de convivencia democrática. Convivencia democrática significa vivir respetando los deberes y derechos de cada persona. El derecho es innato, el deber es una obligación. Y para eso se tiene que llevar ciertas normas morales, sociales y jurídicas. Las normas morales son las dictadas por nuestra conciencia, por nuestro actuar. Las normas sociales son las establecidas por la sociedad, por el conjunto de personas, por la colectividad que influye en la persona, como el caso del Imperio Incaico, ¿no? Que se recordaban constantemente normas sociales por el beneficio de la comunidad, Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Las normas jurídicas, a diferencia del resto, son normas establecidas por el Estado. Sí, son normas basadas en leyes para el beneficio de cada nación. Cada país es autónomo, tiene leyes propias. Quizás se diferencian de otra nación porque responden a esa situación, como el caso de los países árabes. Tienen leyes que pueden sorprender a otras partes de la tierra, ¿no? De repente pueden pensar que son radicales, pero son leyes propias para su comunidad. Por ejemplo, en el caso de Perú no hay pena de muerte, pero en otras partes de la tierra sí hay pena de muerte. Entonces esas son las normas morales, sociales y normas jurídicas. ¿Cuáles son los problemas de convivencia en el Perú? Discriminación, delincuencia, corrupción y otras. Estas son las principales. En nuestro país, lamentablemente, hay discriminación social, política, ideológica, racial, sexual. Entonces, son tipos de discriminación que tenemos que superar. Delincuencia es un problema de la convivencia en nuestro país. Hay delincuencia juvenil, delincuencia social, hay delincuencia financiera. Corrupción. Lamentablemente en el Perú es histórica la corrupción, de épocas anteriores, hasta hechos actuales, ¿no? Es tan corrupto la persona que entra en el acto de corromper a la persona como el corrompido, ¿no? Entonces son problemas de la convivencia democrática en nuestro país. Cultura de paz. Naciones Unidas promueve una cultura de paz en base al respeto de los derechos humanos, en base a la promoción de los valores, a los estilos de vida. En diferentes partes de la tierra hay conflictos, y no hay un solo minuto de paz en la tierra. Durante la Primera Guerra Mundial hubieron 15 millones de muertos entre civiles y militares. ¿Se habrá resuelto con la Segunda Guerra Mundial? No, hubieron más de 50 millones. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? De 1914 a 1918. Y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Estamos hablando de millones de personas. Por eso, un tema fundamental de las Naciones Unidas es fomentar una cultura de paz en cada Estado miembro. En el caso del Perú, ¿cuáles son los mecanismos para resolver los conflictos? Negociación, mediación y conciliación. Negociación, cuando entran en conflicto pares iguales, personas, grupo de personas, empresas. Eso es un trato directo de negociación. Mediación, cuando estas dos personas en conflicto o dos instituciones en conflicto recurren a un tercero como mediador, escogido por ambas partes, para que le dé señales, para que le dé camino de solución a su diferencia. ¿Cuál es la diferencia de conciliación con los anteriores? Es que la conciliación está dada por el Estado. El Estado justamente da las pautas a través de un ente conciliador, que justamente va a señalar los pasos a buscar la solución a los conflictos. Entonces, no olvidar, los mecanismos para resolver los conflictos son negociación, mediación y conciliación. Diversidad cultural, étnica y lingüística. En diferentes partes de la Tierra, debido a que hoy es una aldea global la Tierra, se puede decir que no hay una característica de una cultura propia, sino hay una mezcla de culturas. Y en el Perú somos herederos
de la cultura andina, la cultura africana, la cultura china, la cultura japonesa y europea. Sí, somos herederos de la gran cultura inca. En América las culturas que más destacaron fueron la cultura inca y la cultura azteca. Somos herederos de esa tradición, de la tradición andina, uno de los grandes pueblos, la cultura inca con sus famosas construcciones, ejemplo Pachacamac, Machu Picchu, somos herederos de la cultura andina. ¿Cómo así la cultura africana se suma al mosaico cultural del Perú? Llegan a través de los esclavos negros que provenían de Centroáfrica. El negrero era un personaje que vendía negros. Cada barco que venía a América traía 300 a 400 negros. Principalmente llegaban al mercado de Panamá y de ahí, de otras partes de América, iban a comprar negros. Sí, lamentablemente esa es la historia de cómo los africanos llegan al Perú y forman parte de este mosaico cultural, ¿no? Pero el negrero vende al español para que compre estos hombres y llevarlos a trabajar a las minas. Bueno, no se podía establecer este hombre de origen africano a 3.000 metros. ¿Dónde se habitó el hombre de raza negra? Fue en la costa, en las grandes haciendas. Por eso tenemos cantidad de descendientes de africanos, hombres de raza negra, en la costa, en Chincha, Ica, Cañete, Saña, Lambayeque, La Libertad. Eso ahí es donde se acomoda a trabajar en las chacras. Y la mujer en trabajos domésticos. China, los de origen chino, a través de muchas migraciones chinas, en parte producto de las guerras que habían en Asia. Muchos japoneses invadieron China cuando estaba en conflicto y miles murieron de chinos y los chinos comenzaron a emigrar. El primer lugar de migración china fue los Estados Unidos, en segundo lugar México, en tercer lugar Perú. Es por eso que nuestro país forma parte de este mosaico cultural, los chinos. Incluso en Lima hay un barrio chino, la calle Capón, ¿no? El mosaico cultural también se incrementa con las raíces japonesas también. Sobre todo la última oleada japonesa fue durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que a Japón le fue mal durante la Segunda Guerra Mundial cuando intervinieron los Estados Unidos. Bueno, hay una migración japonesa a diversos países de América, entre ellos el Perú. La cultura europea, como España dominó al Perú, entonces trasladó todas sus tradiciones, el idioma, la religión, aspectos culturales. Un ejemplo es la corrida de toros, es una tradición que ha influenciado a nuestro país. Y actualmente hay colonos europeos en la selva que provienen de Austria, de Alemania, de Polonia y otros lugares que se han establecido, ¿no?, trabajando en la parte... Ejemplo, Oxapampa. Diversidad étnica. En primer lugar, ¿qué definimos como etnia? Etnia es un grupo de personas que tiene afinidades, afinidad de lengua, de religión, de aspectos culturales y que ve un espacio determinado. Eso es etnia. Diversidad lingüística. Cuando llegaron los españoles, encontraron más de 700 grupos que tenían lenguaje diferente. Lamentablemente ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Y claro, al no promoverse la herencia lingüística, se pierde. Es el caso del quechua, del aymara, que los descendientes de los quechohablantes, al no practicarlos, se van perdiendo. Pero no solo el quechua y el aymara, también hay otras lenguas en el Perú, como es el jacaru, el cauqui, y en la selva, el achánica y el aguaruna. En nuestro país hay medio millón de quechohablantes, hay 3 millones de quechohablantes y cerca de medio millón que hablan aymara. Y hay una lengua que ya está extinguiéndose, el jacaru, que hablan cerca de 100 personas en el distrito de Tupe, en Yauyos, igual que el cauqui también que se está extinguiendo. Sin embargo, en la Amazonía aún hay lenguas todavía, como el achánica, como el aguaruna, que se mantienen todavía, ¿no? Pero que si el Estado, si la sociedad no promueve la defensa de estas lenguas,
también tendrán a desaparecer también. Vamos a pasar al repaso, perdón, falta una parte todavía, peruanidad, lo que es peruanidad. ¿Cuál es el concepto de peruanidad? ¿Cómo así nosotros hemos recibido esta herencia cultural? Es a través, desde los pueblos antiguos, de las culturas precolombinas, las diferentes culturas que se han asentado en el territorio peruano, la cultura nazca, mochica, chimú, tiahuanaco, y que sus aportes culturales han transmitido esa herencia cultural, y con la cultura inca también. Entonces nuestra peruanidad es producto del pasado. Por eso es que debemos promover las tradiciones, debemos promover justamente y rescatar nuestras costumbres para asentar la raíz de nuestra peruanidad. Por eso hay que revalorar el folclore, las construcciones antiguas, los canales, los puentes, promover a través del Estado y los medios de comunicación social, crear una conciencia nacional. Defensa del patrimonio histórico. Defensa del patrimonio histórico. Histórico y defensa del patrimonio natural. Patrimonio histórico lo forman los monumentos históricos, los monumentos arqueológicos que hemos heredado de nuestros antiguos pasados. Y afortunadamente en nuestro país, en diferentes lugares de nuestro país, podemos encontrar monumentos históricos, ¿no? Podemos encontrar también objetos de valor histórico, que es parte de nuestra herencia cultural. Patrimonio natural está dado por las reservas, por los parques naturales, por los santuarios. ¿Cuál es la diferencia entre una reserva natural, entre una reserva un parque y un santuario? Jóvenes, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la reserva es una zona intangible. Profesor, el parque también es una zona intangible también. Pero la diferencia es que dentro de la reserva se pueden explotar algunas especies de flora y fauna, se pueden explotar. En cambio en el parque no se pueden explotar. Pueden ver que dentro de este territorio separado, pueden ver algunas especies que no hay peligro de extinción, se pueden explotar, como es la concha de abanicos. En cambio en el parque no, es totalmente intangible, se tiene que defender la flora y fauna. Y santuario, ¿cuál es la diferencia de santuario? ¿Santuario de qué viene? Santuario viene de sagrado, es totalmente intangible, no puede ingresar el hombre porque es un medio ambiente de la flora y fauna y está protegida por leyes. Entonces santuario viene de sagrado, para nada se puede explotar en ningún caso, ni suelo, subsuelo, nada, totalmente, para reservar las especies de flora y fauna que viven dentro de este santuario. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Por favor, quisiera las preguntas que tengan a la mano. Vamos a resolver los ejercicios de semana. Semana número 9. Número 9. Primera pregunta. ¿La convivencia democrática nos permite construir, cuál es la respuesta? Una sociedad libre, justa y democrática. 1A. 2. ¿Las interrelaciones entre las personas dentro de una sociedad son reguladas por normas?
¿Qué clase de normas? Como dijimos anteriormente, normas morales, sociales y jurídicas. 2C. 3. En referencia a los problemas de convivencia, señalar si es verdadero o falso en cada uno de los siguientes enunciados. Primero, ¿la convivencia social se ve afectada por la discriminación? Verdadero. Segundo, ¿la discriminación racial no existe en el Perú? Falso. Sí hay discriminación racial. Tercero, ¿el corrupto es tan culpable como el corruptor? Verdadero. Y cuarto, el pandillaje juvenil en Lima está en retroceso. Falso. Entonces la clave de la 3 es letra E. 4. La resolución 53-243 aprobada por Naciones Unidas es denominada también Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz. 4B. 5. Relacionar los elementos de ambas columnas. La clave es la clave D. 2, 3, 1. 5D. Repito, la 5 es 2, 3, 1. 6. En referencia a la diversidad cultural peruana, es correcto afirmar que en el Perú han cohabitado distintas expresiones culturales, como hace un rato hemos visto, la expresión cultural andina, la europea, la africana, la japonesa, la china. Somos un mosaico cultural. 6, la clave es la E. 7. Una característica cultural de la Amazonía es que alberga el mayor número de dialectos y lenguas nativas. Las principales, Achani, Caguaruna, pero también hay otras. 7A. 8.
actuales, ¿no? Es tan corrupto la persona que entra en el acto de corromper a la persona como el corrompido, ¿no? Entonces son problemas de la convivencia democrática en nuestro país. Cultura de paz. Naciones Unidas promueve una cultura de paz en base al respeto de los derechos humanos, en base a la promoción de los valores, a los estilos de vida. En diferentes partes de la Tierra hay conflictos, y no hay un solo minuto de paz en la Tierra. Durante la Primera Guerra Mundial hubieron 15 millones de problemas de convivencia en el Perú. Discriminación, delincuencia, corrupción y otras. Estas son las principales. En nuestro país, lamentablemente, hay discriminación social, política, ideológica, racial, sexual. Entonces, son tipos de discriminación que tenemos que superar. Delincuencia es un problema de la convivencia en nuestro país. Hay delincuencia juvenil, delincuencia social, hay delincuencia financiera. Corrupción. Lamentablemente en el Perú es histórica la corrupción de épocas anteriores, hasta hechos ante el Estado. Sí, son normas basadas en leyes para el beneficio de cada nación. Cada país es autónomo, tiene leyes propias. Quizás se diferencian de otra nación porque responden a esa situación, como el caso de los países árabes. Tienen leyes que pueden sorprender a otras partes de la tierra, ¿no? De repente pueden pensar que son radicales, pero son leyes propias para su comunidad. Por ejemplo, en el caso de Perú no hay pena de muerte, pero en otras partes de la tierra sí hay pena de muerte. Entonces esas son las normas morales, sociales y normas jurídicas. ¿Cuáles son los retomando el tema de convivencia democrática significa vivir respetando los deberes y derechos de cada persona. El derecho es innato, el deber es una obligación. Y para eso se tiene que llevar ciertas normas morales, sociales y jurídicas. Las normas morales son las dictadas por nuestra conciencia, por nuestro actuar. Las normas sociales son las establecidas por la sociedad, por el conjunto de personas, por la colectividad que influye en la persona, como el caso del Imperio Incaico, ¿no? Que se recordaban constantemente normas sociales por el beneficio de la comunidad, Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Las normas jurídicas, a diferencia del resto, son normas establecidas por